Hola, buen día. Hoy vamos a revisar masa o peso molecular. Tenemos el siguiente compuesto permanganato de potasio. Para determinar el masa o peso molecular necesitamos saber cuántos potasios, cuántos manganesos y cuántos oxígenos existen en este compuesto. Primeramente, si tenemos una mayúscula, quiere decir que estamos hablando de un solo compuesto, de un solo elemento, en este caso potasio. Si tenemos mayúscula y minúscula, quiere decir que estamos hablando de un solo elemento, en este caso manganeso. Y tenemos uno más, que es el oxígeno. Entonces, siempre que tengamos mayúscula y minúscula, estamos hablando de un solo elemento. En este caso, primero tenemos el potasio. Si no tenemos un subíndice del lado derecho del elemento, quiere decir que solo tenemos uno. Y escribimos uno. El caso del manganeso, no tenemos un numerito o un subíndice del lado derecho, tendríamos también solo un manganeso. Y para el oxígeno, sí tenemos un subíndice, en este caso 4. Quiere decir entonces que tenemos 4 oxígenos. Ahora, en su tabla periódica, primero localizamos este cuadrito. Todas las tablas periódicas traen un cuadro. Y buscamos el que diga masa atómica, peso atómico, o en este caso maneja número másico. Este es el valor que vamos a estar utilizando, el de la masa atómica. No lo confundamos con el del número atómico, ¿sí? Sino el de la masa atómica, peso atómico, o en este caso como número másico. El primer elemento que tenemos es el potasio y nos marca 39.0983. Para no utilizar todas estas cifras, tendríamos que redondearlo al número más cercano. En este caso, 39.09 está más cerca de 39 que del 40. Entonces, potasio lo vamos a considerar como 39. Y le ponemos 1 por 39 es igual a 39. Manganeso, tenemos 54.938. Está más cerca del 55 que del 54. Y multiplicamos 1 por 55. Esto nos da 55. Y para el oxígeno, 15.994. Está más cerca del 16 que del 15. Por tanto, utilizamos el valor de 16. Y 4 por 16 nos da 64. Ahora que ya realizamos las multiplicaciones, sumamos todos los valores. 39 más 55 más 64. Y esto nos da 158. Pueden encontrarlo como U, como UMA o como gramos entre mol. Cualquiera de estas tres unidades es válido para la masa o el peso molecular. Tenemos un siguiente ejercicio que es el carbonato de cobre. Aquí tenemos mayúscula y minúscula. Estamos hablando de un solo elemento. Aquí tenemos una mayúscula. Estamos hablando de carbono. Y una mayúscula que estamos hablando del oxígeno. En el caso del cobre, del Cu, tenemos un subíndice de su lado derecho. Y el subíndice es 2. Por tanto, tendríamos 2 cobres. El carbono no tiene un subíndice inmediatamente del lado derecho. Por tanto, se considera que solo tenemos un carbono. Y el oxígeno, en este caso, de su lado derecho, está el 3. Por tanto, tendríamos
3 oxígenos. Buscamos las masas atómicas de cobre. 63.546. Algunos lo consideran como 63.5, algunos lo consideran como 63, algunos lo consideran como 64. Se podría decir que es un poquito a gusto del usuario. Finalmente, como estamos redondeando, va a variar un poquito el valor, pero no es tan considerable, ¿no? Vamos a utilizar 63. Pero les menciono, pueden utilizarlo como 63, como 63.5 y algunos lo utilizan hasta 64. El carbono, 12.01, está más cerca del 12 que del 13. Tendremos 1 por 12. Y el oxígeno, 15.9994, está más cerca del 16 que del 15. Hacemos nuestras operaciones. 2 por 63, esto nos da 126. 1 por 12, esto nos da 12. Y 3 por 16, esto nos da 48. Ahora sumamos todo. Aquí tendríamos aquí 6. Tendríamos 8. 186. Y esto también puede ser U, UMA o gramos entre mol. Cualquiera de estas 3 unidades. Tenemos otro ejemplo. Cloruro de cobalto. Aquí tenemos mayúscula y minúscula. Quiere decir que solo estamos hablando de un solo elemento. Y en este caso, también tenemos mayúscula y minúscula, que estamos hablando de un solo elemento. Aunque tenemos aquí 4 letras, solo tenemos 2 compuestos. Uno es el cobalto y el otro es el cloro. El cobalto no tiene un subíndice inmediatamente del lado derecho. Por lo tanto, se considera que solo tenemos uno. Y para el caso de cloro, tenemos un subíndice inmediatamente del lado derecho. Y el subíndice es 2. En este caso tendríamos 2 cloros. Vamos a buscar a cobalto. Cobalto tenemos 58.93. Está más cerca del 59 que del 58. Entonces, tenemos 1 por 59. Esto nos da 59. Y para cloro, 35.453. Lo mismo sucede aquí. Aquí algunos lo consideran como 35, algunos lo consideran como 35.453. Vamos a considerarlo como 35. 2 por 35, esto nos da 70. Sumamos estos dos valores. Y aquí tendremos 129. Puede ser U, puede ser UMA o puede ser gramos entre mol. El último ejemplo que tenemos es este. Mayúscula y minúscula. Estamos hablando del platino. Cr, mayúscula y minúscula. Estamos hablando de cromo. Y finalmente, una mayúscula es el oxígeno. Pt o platino no tiene un subíndice inmediatamente después del lado derecho, por lo tanto se considera como si fuera 1. El cromo tiene un subíndice
bueno, más bien, perdón, no tiene un subíndice, se considera como si tuviéramos 1, pero como está afectado por el paréntesis, tendríamos que multiplicar por este 2 todo lo que esté dentro del paréntesis. Si tenemos un cromo por 2, en realidad tendríamos 2 cromos, y en el caso del oxígeno, tenemos 4 oxígenos, pero como está afectado por el paréntesis, quiere decir que este 4 tendríamos que multiplicarlo por 2. Al final tendríamos 8 oxígenos. Platino, $195.084. Si lo redondeamos, está más cerca de 195. 1 por 195 es igual a 195. El cromo, $51.996. Está más cerca de 52 que del 51. Tendríamos 2 por 52. Esto nos da 104. El oxígeno, si recordamos, es prácticamente 16. 15.994, perdón, 999, es prácticamente 16. Y 8 por 16 da 128, ¿no? Por 8, 48 y 8 por 128. Ahora sumamos todo. Tenemos 195 más 104 más 128. Esto me da 427. Puede ser U, UMA o gramos centrimol. Vamos a hacer uno más. Tenemos sulfato de aluminio. Mayúscula y minúscula, solo estamos hablando de un solo elemento, el aluminio. Tenemos un subíndice inmediatamente del lado derecho, que es el número 2, por tanto tenemos 2 aluminios. Azufre, no tenemos un numerito inmediatamente del lado derecho. Se considera como si tuviéramos solo un azufre, pero como está afectado por este paréntesis y al final tiene un 3, quiere decir que un azufre tendríamos que multiplicarlo por 3. Tendríamos azufre, tendríamos al final 3 azufre. Y el oxígeno, tenemos 4 oxígenos, pero como está afectado por el paréntesis, multiplicamos 4 por 3 y tendremos 12 oxígenos. El aluminio, tenemos 26.98153 o 26.98, que prácticamente es 27. 2 por 27, esto nos da 54. Azufre, 32.065, está más cerca de 32. 3 por 32,
Esto nos da 96. El oxígeno, 15.9294 o 15.99, está más cerca de 16. 12 por 16 nos da 192. Y ahora sumamos todo. Tendríamos 54 más 96 más 192. Y esto nos da 342 U o UMA o gramos entre mol. Bueno, esto sería todo. Muchas gracias.